Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bueno, sean bienvenidos. Y antes que nada vamos a poner este momento en las manos de nuestro Señor Jesucristo, en las manos de nuestra Madre la Santísima Virgen María. Que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, nos llene con su presencia, nos llene de verdad de su sabiduría, nos llene el alma, el corazón, y que todo sea para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Bueno, quiero hablarles sobre la religiosidad que se confunde con la espiritualidad. La espiritualidad es lo que realmente tenemos que ser, hombres y mujeres espirituales, y tener cuidado con la religiosidad. Básicamente, cuando nosotros empezamos en el proceso de conversión, pues tenemos un ímpetu, tenemos una llenura tal del Espíritu Santo, pues que primero tenemos esa contrición, ese amor que nos desborda, que estamos como levitando, ¿no? Que nos sentimos tan llenos de la presencia del Señor. Ese se llama el primer amor. Y llega un momento en el cual eso empieza a ir pasando y nosotros también, por querer agradar todo el tiempo al Señor, no nos damos cuenta y dejamos de ser humanos. Pensamos que muchas veces que todo lo que vamos a hacer tiene que salir bien. No nos damos cuenta que estamos en un aprendizaje y todo se nos torna pecaminoso. Tenemos la duda de que si esto está bien, que si esto está mal, que si hago esto, ¿sí? Entonces todo es un proceso, y por eso es que tenemos que ser espirituales, pero cuidado con la religiosidad. El ser espiritual, el hombre y la mujer espiritual, hombre de oración, hombre que hace y pone todo de su parte para agradar a Dios, cumplir los mandamientos, saber que todo depende de Dios, que obviamente todo es gracia del Espíritu Santo, y sin mirar a nadie por encima del hombro. Vemos mucha gente en la iglesia que va al Santísimo, que es de rosario diario, pero vemos que está todo el tiempo juzgando a los demás. Entonces, de esa religiosidad, ¿sí ven? O sea, pasamos de ser espirituales a esa religiosidad y nos empezamos a volver fariseos, empezamos a volver como esos maestros de la ley, donde todo está mal, donde estamos analizando en la Eucaristía, entramos en la Eucaristía y empezamos a mirar cómo está vestido, cómo va a recibir a nuestro Señor Jesús, cómo, si habla, si no habla en la misa, cómo mira, cómo si se arrodilló en el momento que se tenía que arrodillar, si se permaneció más tiempo arrodillado. Y empezamos a criticar todo el tiempo en nuestro corazón, en nuestra cabeza. Otra de las cosas es que cuando somos religiosos, muchas veces no ayudamos a nuestro prójimo, sino le decimos es un Dios te bendiga, cuando sabemos que nos está pidiendo algo de comer, nos está pidiendo un auxilio. Entonces le decimos muchas veces Dios lo bendiga, oraré por ti. Y el hombre y la mujer espiritual deben ir a la acción. Debemos ir en acción, porque es que la fe sin obras pues está muerta, y tenemos que tener una fe con obras. Y una de las cosas importantes es que el ser espiritual, cuando somos espirituales, tenemos un fruto que se llama la paz. Y muchas veces vemos personas también que son de la iglesia, pero viven sin paz. Vemos que muchas veces se arman chismes hasta en la iglesia con el pretexto de yo te voy a contar esto y esto, pero es para que oremos. Sí, te quiero contar esto, imagínate que esto, pero es para que oremos. Sí, con el pretexto de es para que oremos. Siempre queremos que nos tengan pesar o lástima. El ser espiritual, cuando tiene una dificultad, dice ora por mí. Y si ya en algún momento tiene un director, un guía espiritual, puede, digamos, hablar de ciertas cosas, pero saber que Dios está con uno y que Dios sabe nuestras necesidades y nos pondrá a las personas adecuadas.
Otra de las cosas cuando somos religiosos es que somos soberbios. Mucha gente dice cuando es religioso que no tiene pecado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado personas que van a la iglesia y dicen, no, es que yo no me confieso porque no tengo pecado? Eso lo dicen cuando están lejos de Dios o cuando ya se creen que, mejor dicho, están sudando agua bendita. Una vez escuchaba un testimonio de una amiga que me dijo que había ido a un grupo de oración liderado por 4 laicos donde hacían oración de liberación y le decían a ella que uno de ellos le decía, es que yo ya no tengo pecado, tengo un problemita de carácter que tengo que corregir, pero yo ya pecados no tengo. Mira el nivel de soberbia, ¿no? Ahí nos damos cuenta que es una persona simplemente religiosa y no es nada espiritual. La persona espiritual cumple lo que dice la palabra y lo que le agrada a Dios. Acuérdense que en la oración en un pasaje de la Sagrada Escritura hay una parte donde un fariseo está hablando y dice, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, este pecador. Yo sí doy el diezmo, yo hago y ta. O sea, como gracias por, mejor dicho, dame gracias por ser yo prácticamente. Y vemos al publicano completamente postrado, sin mirar, decía que no era capaz de levantar el rostro, con el rostro en tierra y dice, Señor, soy pecador, ten piedad y misericordia de mí. Y realmente todos somos pecadores. Dice la palabra que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Si nos dijera eso en este momento, ninguno de nosotros podría decir, no, Señor, es que yo no peco. Pecamos todo el tiempo. Dice la palabra que el justo peca 7 veces. Los santos se confesaban frecuentemente. Entonces tenemos que empezar a ser de verdad personas espirituales, empezar a vivir la vida con alegría, con paz, con gozo, sabiendo que tenemos que hacer cosas que por obligación tenemos que hacer, no por el hecho de que estemos con el Señor vamos a tener excepciones, sino que el cristiano es un buen ciudadano. El cristiano que es espiritual sabe que Dios lo está viendo en todo momento, entonces evita las tentaciones, por más fuertes que sean, le pide la gracia al Señor. Es un buen ciudadano, no bota la basura en la calle, hace todo con urbanidad, respeta la fila, respeta a su prójimo, es una persona que quiere servir. Pero hay personas que dicen, no, yo me paso el semáforo en rojo en el nombre de Jesús. Yo boto esta basura allá y eso no pasa nada. Y son cristianos. Dios es un Dios de orden. Y lo que tenemos que ser es personas de orden, personas completas en todo sentido. Porque muchas veces queremos cambiar el mundo, pero no cambiamos nuestro ser, no cambiamos nuestro interior, nuestro mal genio, nuestra pereza, nuestra gula, nuestra impureza. Porque pues mucha gente, por más espiritual, por más religiosa, no deja sus vicios que tiene que quitar con la gracia de Dios. Hay que entregarlos al Señor. Hay gente que dice que no, que fuma, entonces pues no pasa nada. Pero todo lo que atente contra el templo del Espíritu Santo y todo lo que atente contra tu salud y la salud de los demás, pues es pecado, hace mal. La historia de un hombre que fumaba y vivía con un compañero en su casa, con otra persona. Y él se fue a hacer exámenes y bueno, el que fumaba perfecto todo. Y el compañero resultó con cáncer en los pulmones. Entonces el médico le preguntaba, ¿pero usted fuma? Y él, no, nunca ha fumado. ¿Vive con alguien que fuma? Sí, la persona con la que vivo fuma todo el tiempo. Entonces imagínense el daño que nosotros le hacemos, no solo a nuestro cuerpo, sino al cuerpo, a las demás personas, al cuerpo de los demás. Cuando nosotros somos realmente intransigentes con esa soberbia tan grande, donde creemos que tenemos la razón, por ejemplo en nuestro hogar con nuestros hijos, entonces que nuestro hijo está viendo televisión o algo, entonces de una le quitamos y le decimos que eso es del demonio. Ahí no estamos atrayendo a ese hijo hacia los caminos de Dios.
lo que estamos haciendo es que le coja rabia a las cosas espirituales, le coja rabia a las cosas de Dios. Porque es que Dios no nos infunde el amor por terror, realmente Dios quiere que lo amemos de corazón. Él no quiere ser un Dios impuesto, porque Él hubiera podido hacernos así, que lo amáramos ya, que así. Pero Él nos da ese libre albedrío para que nosotros decidamos amarlo. Y como nosotros decidimos, sí, Señor, aquí estoy, quiero conocerte, quiero que se haga tu voluntad en mí, pero todo es gracias al Espíritu Santo. Nosotros, o sea, Él tiene que ser en nosotros para que nosotros lo amemos. Es Él, es el Espíritu Santo en nosotros actuando para poderlo amar como Él se merece ser amado. Porque a veces, muchas veces creemos amarlo, pero lo estamos traicionando todo el tiempo, en todo sentido, con las cosas que vemos, los chistes de doble sentido, las cosas que miramos, ¿sí? Lo que escuchamos, que nos deleitamos con esa música que no apoya para nada los valores. Cuando nos parece normal la eutanasia, el aborto, la ideología de género, y decimos amar a Dios, pero pues no lo amamos realmente como Él merece y como Él debe ser amado. Hay que amarlo como Él merece y como debe ser amado. ¿Y cómo lo podemos amar así? Pues pidiéndole a Él que nos dé la gracia de amarlo, perdonando a nuestros semejantes. Porque pues muchas veces nosotros decimos amar a Dios, pero tenemos rencores, tenemos rabias ahí guardadas en nuestro corazón, no hemos perdonado, heridas desde la niñez que no se han perdonado, no honramos a padre y madre, detestamos a nuestro padre o a nuestra madre por X razón, no hemos perdonado a nuestros hermanos de sangre y hermanos en la fe, vivimos en división, el egoísmo, la envidia nos gana y nos sentimos perfectos. Por eso les digo que decía San Pablo, pues que cuidado con el que se siente tan seguro, ¿no? Y decía él también que necesitaba y que le pedía mucho al Señor, porque él, habiendo ayudado a tantos a entrar al cielo, pues imagínense donde él no pudiera entrar, porque eso nos puede pasar. Porque nosotros, el único que conoce nuestro corazón es el Señor. Nosotros somos frágiles, somos débiles. Nunca creernos muy sobrados ni que no las sabemos todas. Miren a Pedro. Pedro creía que jamás iba a traicionar al Señor, que aunque todos lo abandonaran, que aunque todos lo dejaran, Él siempre iba a estar con él. Y el Señor le dijo esa frase que ya les he hablado a ustedes: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces, porque no se conoce el corazón. El hombre no se conoce el corazón, yo no me conozco el corazón. Por eso nosotros tenemos que ser disciplinados, tenemos que orar todo el tiempo, hablar con Dios, ¿sí? Todo el tiempo repetirle que nos dé la gracia de ser santos, que nos ayude. Otra de las cosas que es importantísima es que la persona, cuando es religiosa, pues le pide al Señor muchas cosas solamente materiales. Señor, ayúdame con mi carro, con mi casa, con mi beca, ayúdame en esto, en lo otro. Pero la persona espiritual está pidiendo al Señor: Señor, ayúdame a perdonar, que ame a mi prójimo, ayúdame a amarte, ayúdame a entregarme más a ti, ayúdame a dejar esta mediocridad espiritual, ayúdame a ser un hombre de verdad y una mujer que te amen profundamente, que no me dé pereza orar. Dame la gracia de visitarte en el Santísimo, dame la gracia de hacer el rosario, dame la gracia de tener una intimidad, Señor, contigo, un encuentro personal contigo, dame la gracia de preferir morir antes que pecar, como decía Santo Domingo Sabio. Y pues nosotros muchas veces decimos amar al Señor, pero no le pedimos realmente que nos haga más santos, que nos ayude a corregir ese mal genio, esa pereza, esa gula, esa impureza. Entonces solo le pedimos las cosas materiales y temporales. No estoy diciendo que no lo podamos hacer, porque Él es Dios y nos escucha, y es un Padre bueno y generoso, pero tenemos que pedirle las cosas del cielo. Dice la palabra de Dios: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces no podemos quedarnos en esa religiosidad,
en esa religiosidad, sentirnos muy buenos, sentir que no necesito de Dios, entonces no me confieso casi, o me confieso muchísimo por el escrúpulo. Esa persona que todo el tiempo está confesando porque se siente que Dios no la ha perdonado, entonces se confiesa lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Unos porque puede pasar que no tienes esas ganas de cambiar realmente, entonces pecan, se confiesan, pecan, se confiesan. Y otros porque sienten que el Señor no los ha perdonado. Entonces, no, este no perdonó, es que el sacerdote no dijo lo que tenía que decir, me dio la bendición mal, no pronunció bien las palabras, no, etc. Entonces no le creemos a Dios, no le creemos al Espíritu Santo, no creemos en su gracia, en su amor y en su perdón. Cuando otra de las cosas también complejas y delicadas es que cuando estamos muy religiosos nos sentimos todo el tiempo culpables. Sí, nos sentimos, como les decía, que Dios no nos ha perdonado en la confesión, y cuando estamos, digamos, caminando, que sentimos que vamos bien, por una caída, por un pecado, por un mal pensamiento, por X, se decepciona y llega una soberbia espiritual gigante, como decir, tanto que lucho, tanto que esto, y mire, tanto que le fallo al Señor. Pero la persona que es espiritual no se va a desmotivar por eso, porque sabe que no es nada. Señor, ¿qué se puede esperar de mí, que soy un pecador? Pecador me concibió mi madre. Aquí te entrego otra vez mi miseria, Señor. Aquí te entrego todo lo que soy de nuevo. Perdóname y no me dejes estar en este estado así, criticándome, sintiéndome que soy lo peor. Hay que salir de eso rápido, entregarle al Señor nuestro pecado y salir adelante, adelante, adelante. Caminar tranquilos. Dios no es esa persona que nos está todo el tiempo como mirando, mire lo que hizo, mire, si ve, si ve, si ve. Hay gente que dice que no, es pecado ponerse un anillo, es pecado ponerse arete, es pecado ponerse un pantalón las mujeres, es pecado es pecado maquillarse, es pecado, sí. Entonces todo es pecado. Entonces caminar es pecado, mirar es pecado, respirar es pecado, y todo se vuelve pecado y no hay paz. Entonces acuérdense lo que yo les decía al comienzo, uno de los frutos de la persona espiritual es que tiene paz. Cuando tú no tienes paz, estás pensando todo el tiempo como si Dios pensara como tú, como humanamente, humanizaste completamente a Dios, lo volviste así como nosotros, que todo el tiempo te está juzgando, te está criticando como nosotros somos con nuestros hermanos y semejantes. Ay, pero mírela cómo va a misa, ay, pero mírela que viene a misa y ha hecho groserías o ha hecho tal cosa. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Tenemos que orar, y si el Señor nos muestra que tenemos que exhortar en algún momento, claro que sí, pero todo con la, digamos, con la gracia de la dirección. Él nos confirmará, eso no es así como así. Y como les estaba contando la historia de los laicos que estaban orando, y le decía a uno de ellos, a mi amiga, que él no tenía pecado y que él ya simplemente tenía por ahí unos defecticos con su carácter, pero que él ya pecado no tenía como tal. Y después eso ahí, pues cuando hay desobediencia, cuando hay soberbia, pues ahí ya no está el Espíritu de Dios. Después le dijeron que se tenía que tomar dizque un agua de avellanas, y en esa agua de avellanas dizque porque le tenían que hacer liberación, porque tenía un espíritu de ruina. Entonces pues cuando se le dice eso a una persona, pues la persona pierde completamente la paz, pierde completamente la esperanza, y fuera de eso pues se tiene que tomar algo supuestamente, ¿de cuándo acá? Por eso hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Hay que ser espiritual, y cuando tú eres espiritual el Señor te da la gracia de tener ese discernimiento, ¿no? Porque cuando tú crees que te las sabes todas, pues a la final eres ciego. La verdad, cuando uno es más como el publicano, el Señor le muestra a uno más cosas. El Señor dice en una oración: Padre, te doy gracias porque no le enseñaste esto, no le revelaste esto a los sabios y entendidos, sino a los pequeños, a los humildes. Dios no vino por santos, sino vino por pecadores. Los que estaban con el Señor, los apóstoles, no eran 12 escribas, no eran 12 maestros de la ley, fariseos, no. Eran 12 pecadores, pescadores como tú y como yo, gente pecadora.
gente con un montón de defectos, que necesita de Dios, que necesita de ese Salvador. Entonces, ¿qué pasó con ella? Pues por misericordia de Dios no se tomó esa agua de avellanas, por misericordia de Dios, por misericordia, porque imagínense, o sea, no van con un sacerdote, no hay una obediencia ahí. Entonces no te puedes ir metiendo a cualquier grupo de oración porque eso tampoco es de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Hay que estar donde hayan sacerdotes, donde esté todo en obediencia, donde hay una persona conocida que está en obediencia a la iglesia. Porque la obediencia es de Dios, la desobediencia no es de Dios. Acuérdense que el príncipe de la mentira y de la desobediencia es Satanás, y nosotros tenemos que estar en obediencia. En obediencia. Y en paz con las cosas de Dios. Y de tener ese fruto de la paz, de la tranquilidad, de no tener miedo. Dios nunca nos va que tú vayas a un grupo de oración y tú te salgas con miedo, con incertidumbre, pues eso no es de Dios. No nos podemos dejar vencer tampoco del miedo, porque pues tenemos a un Dios inmenso que nos ama. Recuérdense de esa parábola del hijo pródigo. Se va ese hijo y se gasta la fortuna que le correspondía, su parte de la herencia del padre, y después va dándose cuenta que no le ha ido para nada bien, que está bien con su padre. Pues ya con toda la pena del mundo va y le pide al papá que le iba a decir al papá que lo dejaron que sea ser su esclavo. Y Dios, ¿cómo es? Miren, Dios lo mandó a traer la mejor ropa, ponerle el anillo de hijo, hacerle una fiesta. Dios es maravilloso con nosotros, nos cuida, nos protege, nos enseña. Dios no necesita de ayudas, que tomes un agua de avellanas para liberarlo. No, basta su amor, su presencia, la Eucaristía, el Santísimo, y creer que Dios está contigo, no tener miedo. No. El religioso piensa que hace un montón de novenas a ver si de pronto le va bien en la vida. ¿Sí? No, nosotros vivimos abandonados en la voluntad de Dios, pero con la felicidad y la paz. Porque Dios es un Dios de amor, de misericordia. Es ese papá que nos está vistiendo, nos está poniendo el anillo en esa parábola de hijo, nos está diciendo: te amo, hijo, aquí está todo aquí estoy, y todo esto es tuyo. Todas las maravillas que Dios nos ha regalado, el mar, la brisa, las montañas, los árboles, la naturaleza, nuestra familia. Bueno, tantas cosas que tú ves la mano de Dios en todo lo que hay alrededor. Para vivir uno con miedo, para vivir uno también en esa religiosidad donde todo es pecado, donde todo es escrúpulo, donde todo está mal, donde yo no puedo trabajar porque es pecado, porque yo no tener todo esto no es de Dios. No, el hombre espiritual sabe que todas las bendiciones y los dones que Dios nos da, hay que pedirle a la gracia para que nos los permita administrar de la mejor manera. Pero tenemos un Padre que nos cuida, no estamos solos. No estamos solos, además que no nos salvamos porque yo me salve. Mucha gente dice: no, es que yo sé que me salvo. No, es que a mí el que me salva y por misericordia es Dios. Es Él. Yo aquí estoy para entregarme en sus brazos y: Señor, ten piedad de mí. Soy pecador me concibió mi madre. Tengo un montón de defectos, Señor, pero aquí estoy para que se haga en mí según tu palabra. Quiero vivir, Señor, cada día sin mediocridad. Quiero vivir cada día intensamente. Quiero vivir para ti. Quiero vivir ayudando a mi prójimo. Quiero vivir sin miedo. No me acuerdo, creo que fue a Jeremías que el Señor, que Jeremías tenía miedo por las pruebas que estaba pasando. El Señor no le gustaba, le decía que no tuviera miedo, que Él iba a estar con él, y que si él tenía miedo, entonces el Señor retiraba toda su gracia y todo, porque pues ya era decisión de él, el miedo, dejarse dominar por el miedo, pero que si él se enfrentaba a todo eso, que Él iba a estar con él en todo momento. Pero nosotros a veces nos dejamos vencer del miedo, por la religiosidad muchas veces, porque todo pensamos que es pecado. No, yo
yo no hago esto porque es pecado, yo no trabajo porque es pecado, no, yo no hago tal cosa porque es pecado. Y lo que sí es pecado, pues no lo dejo porque no le veo la importancia. Mire cómo es el enemigo, ¿no? No, yo fumo porque eso sí no es pecado, no, es que fumar no tiene nada. Eso te hace daño, es un vicio. Eso sí te hace daño. La pornografía, desperdiciar el tiempo, bueno, en quién sabe qué cosas. Entonces la persona espiritual es donde que tenemos que pedirle al Señor que nos haga espirituales, que nos haga hombres y mujeres espirituales, de verdad poner nuestra vida en manos de Él. Señor, hoy te entrego mi día, voy a trabajar, voy a estar con mi familia y todo lo pongo en manos tuyas. Te entrego mis miedos, te entrego mis fragilidades, te entrego todo. Porque no quiero, Señor, cargar con esto. Yo quiero irme con la paz, con tu amor, con tu gracia. El religioso pues se levanta, hace una novena, todo lo que tiene que hacer, pero vive con miedo de todo. Todo es pecado, vive criticando al vecino, vive criticando al de al lado, vive cuestionando en vez de perdonar, de amar, de ayudar, de servir. Hay que, cuando uno es espiritual, está en constante vigilancia de todo. Si tengo un mal pensamiento, si me está dominando la envidia, si no estoy siendo un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, un buen ciudadano, que no debo mirar lo que no debo mirar, que si pasa una mujer muy bonita y tengo demasiado deseo de verla, por favor, Señor, dame la gracia, no quiero esto. Ese es el hombre espiritual que todo el tiempo vive, pero vive para agradar a Dios, pero vive tranquilo y con paz, porque sabe que a la final es la gracia de Él es el que me va a salvar, y yo tengo que poner todo de mí, pero todo es su gracia. Pero imagínense uno vivir con miedo y criticando a todo el mundo, o cuando ya uno se cree perfecto, que ya no tiene pecado. Entonces pues ahí sí estamos graves, ahí sí complicado. Entonces los invito de corazón a que tengamos una fe divina, pero también que tengamos los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Los pies en la tierra para trabajar, para salir adelante, para producir, para hacer lo que nos tenemos que hacer en todo sentido, sin criticar, siendo un buen ciudadano, siendo un buen hijo, siendo un buen hermano, de corazón entregando todo para servir, ayudar a los demás. Acuérdense que la fe sin obras pues está muerta, y hay que pedirle mucho al Señor, porque a nosotros por naturaleza nos duele dar, porque nosotros queremos para nosotros, no damos. O sea, si yo no gano, entonces no doy. ¿Yo cómo voy a dar si yo no gano nada o no tengo? Da lo que tienes. Pídele al Señor que te dé un corazón semejante al de Él, un corazón humilde. Una persona espiritual no se toma todo personal. El religioso, como pasaba con los fariseos, pues querían, por ejemplo, pues veamos cómo querían quitar a Jesús del camino, les estorbaba todo lo que les decía. El hombre espiritual, ese era como Juan el Bautista, ¿no? Entendía el lenguaje del Señor, entendía, comprendía. Es el lenguaje divino del Señor, es el lenguaje de amor, es el lenguaje del prójimo, que es importante tu familia, que es importante ayudar, que es importante amar a tus semejantes, no como algunos que dicen, no, yo desde que esté bien con Dios, pues lo demás no me importa. Pues eso no, ahí no hay nada, porque la relación con Dios es yo y mi Dios y mis hermanos. O sea, yo amo a Dios a través de mis hermanos, y mis hermanos son el rostro visible de ese Dios invisible, porque mis hermanos también me ayudan muchas veces, y es ahí donde se ve el amor de Dios, y ese hermano que te puede estar brindando una oportunidad, que te puede estar dando la mano. Muchas veces nosotros por religiosos, no, es que si no es de Dios, que si no es católico, que si no va a la iglesia, que si no va a misa, entonces yo no acepto eso porque eso no. Dios nos habla a través de la persona que menos nos esperamos, y para Él todos somos iguales. Él no nos ama más a ti y a mí porque vayamos a Eucaristía, los ama a todos, porque es un Padre bueno, es un Padre misericordioso, no piensa como nosotros. Él tiene un corazón completamente puro y nos ama infinitamente a todos y a cada uno como somos. Sí, nosotros muchas veces en el matrimonio o en nuestras relaciones le decimos, Señor, cambia esta persona, cambia a mi esposa. No, Señor, es que no me la aguanto, es que mire que yo quiero que ella te ame más.
Pero Dios no es así. Dios no dice, ay, ojalá cambie mi hijo, ¿no? Dios te ama. Dios te ama como tú eres. Por eso nuestra oración debe ser, Señor, ayúdame a amar a mi esposo o a mi esposa, en este caso que les estaba hablando, tal cual y como es. Yo quiero amarla así, en los momentos que me hace sentir difícil, lastimado. Quiero amarla así. Así que bueno, Dios los bendiga y nos estaremos viendo en un próximo programa. Cuídense mucho.